Pues vamos a entrar en nuestra enseñanza en este domingo, mis hermanos, los que hemos llegado hoy. Y vamos a entrar en el Evangelio de Juan, como siempre hemos entrado, ¿verdad? En este Evangelio cada domingo estamos estudiando y a veces nos profundizamos en este capítulo. Es un buen capítulo que podemos todos refrescarnos y aprender algo nuevo siempre. El propósito del hombre natural es lograr lo que aspira. Ojalá que todos podamos comprender esta palabra aspirar. Como la verdadera iglesia por el Espíritu Santo aspira a llenar el propósito que Jesús enseñó a los apóstoles de ir por todo el mundo llevando el Evangelio de Jesucristo. Este es el propósito de la verdadera iglesia, de hacer y obedecer. Jesús también tuvo un propósito y así su verdadera iglesia tiene un propósito, no distinto, sino igual. Así como Jesús, así la verdadera iglesia, de llevar este mandato de Jesús que nos envió a obedecer. Jesús nos enseña el propósito que tuvo que cumplir para salvarnos y que su hora se acercaba. Él supo, el pueblo no supo. Fue extraño para ellos, no estaban en la misma página, como se dice, que Jesús. Iba a ser imposible, ya que es el Espíritu Santo que nos lleva al verdadero arrepentimiento. Tenemos que nosotros ver esto, que esto es muy importante. Los que estudiamos la palabra del Señor sabemos que esta obra solamente se echa por el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo viene a esa alma que va a salvar, el Espíritu Santo le da rápidamente el entendimiento, los despierta de un letargo que el hombre está espiritualmente. El Espíritu Santo es el agente que es usado, que es parte de la Trinidad, para convencer al pecador de sus pecados. Es el Espíritu Santo el que convence, el que nos ha convencido los que somos salvos. Los que el Espíritu Santo no es enviado, pues ellos no van a entenderlo. Y vamos a ver ahora el ejemplo tan grande y el énfasis. Y yo quiero que ustedes vean esto en la Biblia. ¿Qué hacemos en este caso? En este caso llegamos a un punto de desesperación, ¿verdad? Entonces en ese momento de desesperación deberíamos de clamar que Dios, ¿verdad?, tenga misericordia. Que Dios tenga misericordia de estas almas con una verdadera oración, clamándole al Señor que tenga misericordia, porque si el Espíritu Santo no convence a la persona, tiene que ser el Espíritu Santo. Es más, si la persona es convencida, pero si el Espíritu Santo no es el que los convence, esa obra no es una verdadera obra, conforme a lo que vamos a ver en la Biblia. Hay muchos que se convencieron ellos mismos en creer, pero no fue una obra del Espíritu Santo. Tiene que ser una obra del Espíritu Santo para hacer una genuina salvación al final de esta vida que tenemos aquí en esta vida, en este mundo temporal donde estamos hoy. El Espíritu Santo es el que nos lleva a un verdadero arrepentimiento. En Hechos, capítulo 2, cuando usted va a ese capítulo, usted se va a dar cuenta bien de que ellos fueron redargullidos, ¿verdad? Sus corazones fueron quebrantados al momento que ellos escucharon después, ¿verdad?, qué tenían que hacer. El Pedro les dijo, el apóstol Pedro les indicó lo que ellos tenían que hacer. Esta es la Biblia, amados. Esto es lo que nos quita de la confusión. Por eso, hoy en este día, en estos tiempos, hay mucha confusión. Hay muchas iglesias que no saben esto. Hay muchos creyentes donde podemos congregarnos nosotros y ellos no entienden este movimiento del Espíritu Santo. Este es el movimiento que queremos en la iglesia. El movimiento que el Espíritu Santo obra en los corazones de los pecadores y los pecadores después son salvos. Cuando el Espíritu Santo no obra en una iglesia y un pecador no es convencido, pueden ser dos cosas que pueden ver. Una, que Dios no está ahorita, no es el tiempo, Dios no está interesado todavía, o Dios no está interesado, mejor lo voy a decir así. O dos, que nosotros no estamos haciendo lo que debemos de hacer. Estas son las cosas que tenemos que ver, que son vistas cuando el Espíritu Santo no está obrando entre los pecadores. Por eso la iglesia siempre oró en los tiempos pasados que Dios salvara a los pecadores. Oraba por sus ciudades, oraban por sus familias. Era un enfoque total y se consagraba la iglesia en total para ver una salvación en sus hogares. O si no, no van a ver nada.
Dios en su grandeza, Él es grande y Él es poderoso, y así es como Dios quiere responsabilizarnos a nosotros, ya que Dios es el que mueve los corazones. Nosotros no podemos. Y esto es lo que la Biblia nos va a enseñar. El propósito fue temporal, hermanos, cuando vemos aquí en la Biblia. Fue temporal de no estar en la cruz para siempre. Cristo no colgó en la cruz para siempre. Tampoco caminó en Jerusalén para siempre. No está caminando en Galilea ahorita. Caminó en Galilea, caminó en Jerusalén. Temporal, fue un tiempo nomás. Y también de estar en la tumba después de que lo bajaron de la cruz, porque muerto estuvo el Señor en la cruz. No podemos quitarlo. Hay muchos, ¿verdad?, que se avergüenzan o les da pena decir que Cristo murió en la cruz, muerto totalmente, 100%, pero no debemos de apenarnos, porque la muerte, si no fue genuina, entonces no fue una genuina salvación. Tuvo que morir totalmente para que se hubiera visto el milagro de revivir ese cuerpo. Dios mismo en él lo revivió otra vez. Entonces nos damos cuenta de que esto tuvo que acontecer. Cuando lo bajaron a Cristo de la cruz, estaba muerto totalmente él, muerto, sin vida, y lo llevaron a la tumba, que nomás iba a ser algo temporal. No estuvo medio muerto, no estuvo desmayado, como algunos lo dicen, para poder ver revivido otra vez y verse presentado a los apóstoles. Él estuvo muerto totalmente, por eso fue un milagro genuino, esto es verdadero. Por eso cuando vemos las verdades de la Biblia, hermanos, y Dios nos revela lo que a veces no es, nos quedamos pasmados con la palabra del Señor, nos quedamos pasmados de ver las maravillas. ¿Cómo pudo ser que murió 3 días después, resucitó? ¿Cómo puede ser eso? Es algo tremendo cuando vemos que esto es una verdad, es profundo, eso es tremendo, que hermanos nos quedamos, como dije, pasmados, porque nos admiramos de esta grandeza que el Señor me mostró. Entonces fue temporal que estuvo en la cruz, fue temporal que iba a morir, fue temporal que Él iba a estar en la tumba. Él iba a estar nomás temporalmente con ellos solamente, y vamos a verlo ahora en esta mañana también aquí. En la tumba donde lo sepultaron, donde había Él estado, donde lo habían puesto a Él, fue temporal. Pero ahora está a la diestra del Padre en suma exaltación, así yo lo puse, en una suma exaltación, en lo máximo puede estar Él como el Padre, así el Hijo, para siempre por voluntad del Padre, por su propósito. El propósito fue temporal de estar aquí en carne con nosotros. Hebreos 10, versículo 5 dice, por lo cual, entrando en el mundo, dice, mas me preparaste cuerpo, Este cuerpo era lo que íbamos a ver, lo que íbamos a tocar y lo que íbamos a escuchar también. Este es un cuerpo físico, no fue un cuerpo diferente al nuestro. Hay algunos que están en el mundo que piensan que Cristo fue algo diferente de nosotros. Él fue un hombre igual que usted, porque Él tenía que representarlo a usted y a mí en esa forma para que la salvación hubiera sido perfecta. No nos pudo representar una oveja porque no somos nosotros ovejas para que nos hubiera representado la oveja, pero el significado de la muerte de la oveja significaba un perdón que venía más después. Es una sombra que se le llama una sombra de la redención que venía después por medio del Cordero de Dios. Este es el Cordero de Dios que viene a quitar el pecado del mundo. Algunos creen que es el mundo universal. La Iglesia Católica es una de ellas. Ellos creen esto. Los reformadores no creyeron que esto fue una salvación universal, sino fue individual, ya que si Cristo hubiera morido por todos y los que murió por ellos lo rechazaron, entonces fue una derrota en total para Dios y para el Hijo, ya que Él vino a salvar a todo el mundo y no lo salvó. ¿Qué pasa? El plan es de ganar el juego, ¿verdad? Cuando juega uno pelota, el plan es ganar el juego. Ahora en estos tiempos está tan confuso el tiempo, ¿verdad? Yo veo que los entrenadores les dicen, venimos a jugar nomás, venimos a tener un buen tiempo de jugar. Sí, es un tiempo de jugar, pero la meta es ganar. No es de jugar y divertirnos, es de ganar, de llevarse el trofeo. Fíjese lo que está haciendo el mundo ahora.
por la razón de que no queremos que nadie se ofenda. Y aquí es donde la iglesia llega también a estar en una situación difícil también. Entonces el juego es para ganar, el juego no es para ser derrotados, y Cristo vino para salvar lo que se había perdido. Ahora, la Biblia dice esto, y si Cristo perdió a algunos que iba a salvar, entonces fue derrotado Jesús en su obra que él hizo. Por eso los reformadores llegaron a la conclusión, después de definir estas cosas bien, de enseñarle a la iglesia que los redimidos eran los salvos y que para ellos había venido Cristo para salvar, para que fuera una victoria en total victoria. En eso nosotros, cuando hablamos de que tenemos un Dios victorioso, Dios es victorioso cuando Él gana las batallas. Si es uno como un equipo de béisbol que gana un juego, pierde otro, ese no es el caso con Dios. Nosotros vamos a perder, pero Dios nunca debe de perder. Es el campeón, Él es el guerrero, Él es el que cumple lo que Él ha dicho. Y así hay inseguridad en Dios. Por eso Pablo, los que leemos la Biblia sabemos muy bien que en el Señor es siempre amén. No hay amén un día y amén no otro día, o sí y no, si lo podemos decir así. Es un amén constante, es un constante amén con el Señor. El Señor es victorioso. Aquí nos lleva a nosotros, hermanos, los que somos salvos, y esto la iglesia no lo sabe. La iglesia no lo sabe, muchos no lo saben, muchos no lo entienden, muchos no entran en doctrina. Por eso Dios ha puesto esto en mi corazón para ustedes aquí, y los que vengan después, que conozcan doctrina, que sepan ustedes, tengan ustedes siempre sus palabras sazonadas con sal, sepan defender la doctrina, la palabra del Señor, no nomás andemos confiando en algo que quizás no es ni verdadero. Juan 12, vamos a ir a la palabra del Señor hoy, al capítulo 12, y vamos a ponernos en pie en reverencia a la palabra del Señor por un momento, y vamos a leer las Escrituras juntos en este día domingo. Vamos a ir al capítulo 12, versículo 27 al 36, y los invito a todos que nos pongamos de pie en reverencia a la palabra del Señor. Así lee la palabra de Dios. Ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba ahí había oído la voz, decía que había sido un trueno. Otros decían, un ángel le ha hablado. Y respondió Jesús y dijo, no ha venido esta voz por mi causa, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado afuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí. Esta es la parte que nos vamos a confundir quizás. El 33 dice, y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Le respondió la gente, nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues tú dices que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Entonces Jesús les dijo, aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis la luz, para que no os sorprendan las tinieblas. Porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creer en la luz, para que seáis hijos de luz. Amén. Podemos tomar nuestros asientos. Vamos a ver 3 puntos hoy en esta mañana. El propósito de esa hora que habló el Señor en el versículo 27. El propósito los suyos no entendieron. El tercer punto sería el propósito que fue temporal, el propósito temporal. Cuando nosotros nos damos cuenta en esta historia, nos fijamos bien nosotros que el Señor en el contexto está hablándole a su pueblo. Cuando hacemos nosotros el estudio en este capítulo, vamos a darnos cuenta que el pueblo fue de Jerusalén, fueron judíos y algunos griegos quizás por los que fueron después a conocer al Señor, que ya después ya no se sabe quién fueron.
Pero el Señor en el versículo 27, hermanos, nos damos cuenta que Él usa muchas frases y esto se requiere tiempo de ustedes como de mí para poder entender esto. Esto no es algo que vamos a llegar a verlo, al menos de que el Espíritu Santo nos dé una profunda claridad en la palabra del Señor en ese momento, que sí puede ser posible, pero no va a ser siempre, ya que sabemos nosotros que se requiere mucho esfuerzo de estudiar la palabra del Señor. Los que nos esforzamos en estudiar la palabra del Señor, Dios nos revela los tesoros después. A veces están muy escondidos, a veces pueden estar encimita, los que ustedes a veces pueden ver, pero hay tesoros cuando uno usa el pico y la pala. Hay tesoros que puede uno llegar rápido a verlos, pero hay casos donde podemos toparnos, donde estamos con la pala, estamos con el pico, estudiando la palabra del Señor y no podemos hallar ningún tesoro. Pero aquí en el versículo 27 dice, mas para esto ha llegado a esta hora. ¿Qué significó a esta hora cuando el Señor habla de esto en el versículo 27 de Juan, el capítulo 12? Para saber tendríamos que ir a cada vez que el Señor expresó esta palabra hora. Eso es lo que yo escribí. Para saber tendríamos que ir a cada vez que expresó el Señor en el Evangelio, en los Evangelios también. ¿Y qué significó esta palabra hora? El Señor habló de ello, pero no nos dice qué significaba. Tendemos nosotros que ver qué significó esta palabra. Esta palabra salió de Jesús en los Evangelios y significa algo para nosotros. Una de las cosas que yo usé, ¿verdad? No pude apuntarlas todas, pero apunté nomás dos. ¿Qué semana fue? Cuando nosotros hacemos esta pregunta, cuando estamos estudiando este Evangelio en este capítulo 12, esta es la pregunta que llegamos a hacer. ¿Es válido que nosotros hagamos preguntas cuando vamos a estudiar el texto? Y aquí es donde nosotros empezamos a hallar tesoros en la Biblia, cuando empezamos a hacer preguntas y las preguntas nos llevan a la búsqueda. Pero esta pregunta es muy fácil, ya que nosotros sabemos bien que esta semana era la semana pascual, la semana que, hermanos, ellos iban a celebrar. Pero lo más importante era de que vemos que era ya la última semana que el Señor iba a estar con nosotros aquí en la tierra. Ahora, esto nos va a dar más sentido y va a darle más significado a lo que vamos a estar viendo ahorita. ¿Qué semana fue? La semana pascual. Y ya después podemos hacer otras preguntas. ¿Y qué era la semana pascual para ellos? ¿Qué significaba? ¿Qué eran las costumbres? ¿Qué era para ellos para practicar esto siempre? ¿De quién vino este mandamiento? La semana pasada estuvimos en Éxodo. Los que estuvimos aquí en la iglesia estuvimos estudiando preciosa historia del Éxodo y nos dimos cuenta nosotros qué era la Pascua, qué significaba la Pascua. Los que apuntamos podemos recolectar lo que apuntamos y nos refresca otra vez. Los que tenemos buena memoria, pues podemos otra vez regresar al contexto. Y los que no, pues lamentablemente no puedo otra vez repetirme. ¿Qué tiempo quedó para Jesús? Conforme a lo que vemos aquí en el Evangelio de Juan, es muy importante que nosotros veamos que esta ya era días que quedaban para que el Señor fuera a la cruz. Ya no era meses, no era años, era días que quedaban. Entonces, cuando nosotros vemos que era días que ya estaban quedando, nosotros entonces podemos ver más énfasis ahora en lo que esta palabra hora estaba para significar para ellos. En el Evangelio de Mateo, capítulo 26, versículo 45, vemos aquí en este Evangelio, como también en el de Marcos, dice Mateo 26, 45, he aquí ha llegado la hora. Nosotros estudiamos el contexto nos ayudará y nos dará más claridad a esta hora que estaba para llegar para el Hijo de Dios. El Hijo de Dios creemos, así como nos han enseñado a nosotros, ¿verdad?, en las instituciones, de que Él fue Dios. Dios encarnado. En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo ¿qué? Era Dios. Conforme a nuestra doctrina creemos que Él fue 100% Dios. En el completo conocimiento de todo lo que estaba aconteciendo, Él supo lo que estaba pasando. Nosotros a veces hacemos la pregunta cuando pasa algo en nuestras vidas, ¿por qué está pasando esto?
¿Por qué me estoy enfermando? ¿O por qué tuvo que morir tal persona? Jesús no fue así. Jesús, él sabía por qué. Y él conocía el pasado como conocía también el presente para su pueblo. Él conocía la eternidad, ellos no lo conocieron. Estamos hablando de Dios Hijo. 100% Dios Hijo para que pudiera cumplir en el sacrificio de la salvación en la cruz del Calvario como Hijo, como Cordero como el Cordero de Dios, que físicamente, visiblemente tenía que ser sacrificado. Marcos 14:35 dice, y oró, en el Evangelio de Marcos, y oró que si fuese posible pasase de aquella hora. Se acercaba la hora de prueba. El versículo 41 dice, la hora ha venido. ¿Qué es esta hora? La hora era de muerte, de morir en la cruz. Por eso aquí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 12, nos damos cuenta nosotros en el versículo 27, mas para esto ha llegado a esta hora. Ahora usted dirá, pero no tiene conexión porque estamos hablando de que Él está hablando de una hora de muerte. Claro, pero en este caso no está tanto hablando de la exacta hora, que esa es la precisa hora de que Él iba a tener que morir en la cruz, sino que era la hora, el tiempo, la estación del tiempo que Él tenía que morir. No está hablando de que en esa hora lo iban a llevar porque Él iba a entregar su vida, sino que está hablando de que el tiempo está ya para que se acerque esa hora específica, esa hora que Él tenía que morir en la cruz por usted y por mí, los escogidos por Él, que aún fuimos escogidos aún antes de la fundación del mundo. El Señor tiene un libro de vida, el Señor tiene un libro de vida, y los libros se abrirán, y en el libro de la vida los que no son hallados, ¿verdad?, serán echados ¿a dónde? Al lago de fuego, al lago de castigo. El Señor nos enseña esto para estar agradecidos los que somos escogidos por Él, de agradecerle. Vemos nosotros que también el profeta Isaías también nos enseña en el versículo 49, versículo 5 y el versículo 6. La Biblia dice, ahora pues, dice Jehová, estimado seré en los ojos de Jehová. Este es el estimado. ¿Quién es el estimado? No usted, no yo. Cristo es el estimado. Y por eso Dios nos estima a nosotros en Cristo Jesús. Somos estimados en Cristo Jesús. Él es el estimado del Señor. Esto tenemos que llegar nosotros a tener que comprender lo que no soy yo. Esta es la confusión que parece a veces en algunos casos hay en las iglesias, donde pensamos nosotros que nosotros tenemos una cierta estimación de Dios por medio de lo que nosotros hemos hecho. Pero así no es el caso, mis hermanos. Y no pido perdón tampoco por decirlo así, pero la estimación en nosotros se halla en Cristo Jesús. Entonces, si Dios escucha nuestras oraciones, es en Cristo Jesús. Si nosotros tenemos vida eterna, es en Cristo Jesús. Si nosotros estamos escritos en la Biblia de la vida, fue porque Cristo Jesús vino a salvar lo que se había perdido. No es porque vino a salvar a todos, o si no hubiera sido una derrota. ¿Cuántos están en el destino de ir al infierno ya? Ya no hay solución para ellos, ya no hay remedio, las oraciones ya no se valen ya. Esto es lo que nosotros tenemos que entender con una seriedad, que los que murieron ya sin Cristo están esperando el juicio eterno. Esto es lo que el hombre no razona o trata de razonar y escapar de ello, pero la Biblia nos enseña esto muy claro. El hombre razona en muchas formas para tratar de justificar de que no es cierto. Nosotros nos damos cuenta que la Biblia nos enseña que en el versículo 6 de Isaías capítulo 49 se dice, para que seáis mi salvación hasta los postreros de la tierra. Estamos viendo que el versículo 5, el versículo 6 nos está demostrando la estimación que Jehová tuvo para su Hijo y también la salvación que iba a extender por medio de su Hijo. El judío está conscientemente sabido de que el Mesías iba a venir para la salvación de ellos, del pueblo de Dios. El judío no está en acuerdo en muchos casos. Claro, alguna clase de bendición se rebosará de eso para los otros, los gentiles, pero el judío está consciente de que el Mesías venía para ayudar al pueblo de Dios, para salvar al pueblo de Dios, para redimir el pueblo de Dios.
y quizás algo de poco iba a rebosar sobre los gentiles, pero no sobre todos los gentiles. Por eso nosotros ahora quedamos en esto de que la iglesia redimida, que fue salvada, ya que fue pueblo de Dios, que Dios vino a salvar, no por carne ni por nacionalidad, no por sangre, sino por espíritu. Llegamos a ver que, hermanos, la salvación es llenada cuando el Señor salva a los que Él iba a salvar. Por eso el Evangelio de Juan al principio dice que vino a los suyos, mas los suyos no lo recibieron. Y claro, esto es justo. Él vino a su nacionalidad, porque ellos iban a ser los primeros que iban a recibir esto, para dar testimonio de lo que vamos a ver ahorita después. Pero el propósito fue para que Él muriera en la cruz. Ellos no lo entendieron. El propósito, los suyos no entendieron, es el segundo punto. El segundo punto es el propósito, los suyos no entendieron. El segundo propósito lo hallamos en el versículo 34, donde hacen la pregunta, ¿quién es este Hijo del Hombre? Fíjense bien en el texto cuando ustedes lo lean en sus Biblias. Fíjense bien, cuando ustedes lo lean, léanlo ahorita en este momento, cuando ustedes tengan la oportunidad, donde dice en el versículo 34, ¿quién es este Hijo del Hombre? Se hace la pregunta así por la razón de que este Hijo del Hombre que Jesús estaba indicando no fue el Hijo del Hombre que ellos pensaron. Fue totalmente diferente. Y aquí puede haber una clase de confusión. No concordó con la expectativa de ellos. No concordó con la expectativa de ellos. Ellos tenían una expectativa de esperar a este tal Mesías que iba a venir a redimirlos a ellos, pero no concordaba con lo que ellos estaban esperando. Porque ellos hacen la pregunta, ¿quién es este? El que dices tú. La ley de Moisés y el libro de Daniel los llevó a esta expectativa y usted va a decir, bueno, pues entonces hay una cosa que yo llego a decir, entonces Jesús quizás no fue el Mesías entonces, quizás, y yo lo digo con este valor de decirlo así, porque voy a llegar a la respuesta. Quizás Jesús no fue entonces el Mesías que ellos esperaban, en el caso como ellos lo ven, porque ellos cuestionan, sabiendo ellos algo de la ley, dicen, ¿quién es este Hijo del Hombre? Cuando vemos nosotros en los versículos anteriores, nos damos cuenta que Él les está indicando su muerte, pero ellos no lo entienden ellos así. La expectativa de ellos fue del Hijo del Hombre reinar y no morir en una cruz que para ellos no tuvo significado. La cruz fue algo necio para ellos, una necedad, si lo podemos decir así, de que el Mesías llegara a presentarse a su pueblo y después terminar en la cruz. Sería una necedad porque no iba a cumplir lo que Daniel dijo antes de lo que se iba a cumplir con este Mesías, del poder, del reino que iba a establecer. No tiene sentido. Entonces por eso ellos hacen esta pregunta, ¿quién es entonces este Hijo del Hombre que tú dices tiene que ser levantado? Porque para nosotros este no es el Mesías. Para nosotros el Mesías es el que vendrá, reinará, tomará su reino, establecerá su reino, llevará esta conquista, así como su padre David, que fue rey, que conquistó a los filisteos y conquistó a todos. Entonces que aquí está delante de nosotros, que dice que va a terminar en la cruz, no es el Mesías. Este no es el Mesías, este no es el Cristo, este no es el Hijo de Dios, conforme a lo que ellos están aquí demostrándonos. Por eso tenemos que leer bien lo que dice la palabra del Señor en el versículo 33 y no la agreguemos. La palabra del Señor dice lo que tiene que decir y lo dice claro a todos. Y dice el versículo 34, esta fue la cuestión de ellos que nos lleva a nosotros a ver lo que sigue después. Vean sus Biblias, no me vean a mí, vean sus Biblias en el versículo 34, léanla, porque es la Biblia la que habla y que expresa y que nos enseña. ¿Quién es este Hijo del Hombre? Dice la Biblia. ¿Quién es? No entendieron ellos bien, porque el Hijo del Hombre supuestamente, y ahorita los voy a llevar a algunas profecías que ellos se basaban en ellas. La expectativa de Jesús fue, hermanos, diferente. El versículo 32 dice, si fuere levantado.
Los comentaristas cuando hablan de esto, ellos dicen que si fuera levantado, estaba indicando él y dándoles a entender a ellos que él iba a morir en una cruz. El hombre sería elevado a un nivel donde todos lo verían colgado en una cruz. Y ahora otra vez los llevo a ustedes a ver esto con la ayuda del Espíritu Santo, de que el Señor estaba mostrándoles a ellos que él iba a morir en la cruz. Y para ellos una cruz no tenía ningún poder, ningún significado, sino el fin de todo lo que hay en esa persona que se iba a sujetar a esa cruz. Si fuera levantado, dijo el Señor halló más beneficio en la muerte que en la vida, fíjense. Aquí cuando nos damos cuenta de esto, y ahorita esto viene a la luz, de que el Señor halló más beneficio en ser levantado, elevado en una cruz, para atraer a los que iban a creer en él, que estar con ellos y tener que reinar para siempre, supuestamente conforme a lo que vamos a ver ahorita. La expectativa que Jesús dio a los profetas para su pueblo, esto es lo que vamos a ver, es una expectativa, es la palabra. Ezequiel 37:24, fijémonos bien en las profecías, y todo esto se tiene que cumplir al pie de la letra. Esto dijo el Señor, que ni una jota ni una tilde pasará de que toda la palabra de Dios se tenga que cumplir. Por eso nosotros no podemos ayudar la Biblia en nosotros querer ayudarla. Usted y yo no tenemos ningún poder, ninguna autoridad para mover a Dios a hacerlo como nosotros queremos. Usted no es nadie ni yo soy nadie sin Cristo Jesús. Dice la palabra del Señor en el capítulo 37 de Ezequiel, versículo 24, mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor. Bueno, cuando yo veo la Biblia y la estudio bien, en lo poquito que yo puedo entender, estamos hablando de que su siervo iba a resucitar. Estamos hablando de uno que es como David. Estamos hablando de aquí de que tiene que ser David el rey. Pero Ezequiel vino después, entonces no pudo haber sido así. Ezequiel el profeta vino después de que David había estado como rey. Ya David había partido a un descanso cuando Ezequiel escribió esto. Pero fijémonos bien en el texto. Léanlo. Ezequiel 37:24. Mi siervo David será rey sobre ellos. Pero ¿cómo tiene sentido esto si David ya murió? Tendría que resucitar otra vez para volver otra vez a reinar. Y todos ellos tendrán un solo pastor. Pero los salmos dicen, conforme a lo que yo puedo ver aquí, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Él es el único pastor. Tenemos que buscar aquí más, tenemos que escarbarle un poquito más, no se desanimen. Tenemos que escarbarle un poquito más a esta definición de pastor, que usted quizás no tiene el tiempo, quizás yo no voy a tener el tiempo, pero hago el tiempo. Daniel 2:44 dice, un reino que no será jamás destruido. Pero ¿cómo puede ser que este reino no será jamás? Por eso ellos, cuando dijeron, ¿quién es este hijo del hombre? Estaban ellos esperando un reino que no iba a ser destruido, mas lo fue. Lo fue, temporal. Pero está prometido de venir otra vez este reino en Cristo Jesús. No ha sido destruido espiritualmente, pero físicamente tenemos que llegar a un acuerdo, no está visible. El reino de Dios no está visible como lo ha prometido Él. El rey que Él promete, vamos a verlo un día, cara a cara, lo veremos al Señor. Un día lo veremos a Él como Él es. Un día. Pero este reino que vemos aquí, estoy hablando yo, estos son los últimos días que le quedan a Jesús. Él está hablando de ir a una cruz, Él está hablando de ser levantado en una cruz para que todos atrayera a Él. Estamos hablando nosotros de algo interesante cuando vemos esto. Estudiemos esto bien, porque esta es la guía, esta es la luz a nuestra fe. No son mis palabras, es la interpretación de la Biblia. Cualquier maestro o cualquiera que ha estudiado la palabra del Señor sabe bien que tenemos que hacer una buena hermenéutica y que la ley de la palabra del Señor nos enseña que la Biblia se interpreta con ella misma. No hay interpretaciones exteriores en ella,
Pero esto no va a tener sentido, al menos de que lo estudiemos un poquito más. La expectativa que no concuerda con ellos, no concordó con ellos que Jesús había lo que Jesús había dicho. Yo tengo que ir a la cruz y a muchos atraeré. Muchos. Tiene sentido eso. No todos, muchos. Pero tengo que morir en la cruz. El Señor halló más valor en la muerte que estar y establecer el reino que ellos esperaban. Solamente por esta razón no podemos nosotros, hermanos, llegar a la conclusión de decir, bueno, pues tiremos esto ya a un lado porque esto no existe, no es verdad. No lo podemos hacer así. Pero la Biblia hace frente a esto y me convence otra vez de que Jesucristo es el Hijo de Dios. Porque claro, cuando nosotros estudiamos esto a una profundidad, podemos llegar a la conclusión de decir, bueno, el pueblo no lo reconoció y no lo reconoce el pueblo judío a Jesús. Blasfeman su nombre, pisotean su nombre, escupen en su nombre, lo llaman un falso profeta Jesús, su pueblo, su propio pueblo en las sinagogas. Eso es lo que ellos les enseñan cuando vienen algunos confundidos a ellos, a los rabinos, y les hacen preguntas. Pues fíjate que, por ejemplo, la semana pasada un cristiano me quiso convencer de que Jesús es el Mesías. El rabino se va a reír y les va a decir, mira, ven, pasa a mi oficina y vamos a platicar un poquito y quiero enseñarte a ti qué es esto. Y ya ellos empiezan a llegar y ellos llegan a esta misma conclusión que les doy yo a ustedes. La expectativa que no concordó con ellos. No concuerda esto con ellos. Esto no tiene sentido con el caso de que ellos pensaban de que ellos creían lo que está en las Escrituras se tenía que cumplir como está escrito, mas así fue el plan como Dios lo quiso que fuera. Y nosotros no podemos decir que este no fue Jesús, el Hijo de Dios, el ungido, por muchas razones. Porque el Señor nos lleva en su palabra, nos lleva en lugares así donde vamos a dudar quizás. Porque la palabra del Señor se interpreta así. El que lee la lectura llega a ver esto y dice, ¿cómo? Algunos hasta se han perdido. Se han perdido en el caso de que nunca fueron salvos. Porque llegan ellos a ver de que esto no es real. Pero nosotros con la ayuda del Espíritu Santo, el Espíritu Santo sigue convenciendo a los que son suyos y los convence y los guarda y los preserva hasta el final. Lo que es de Él va a preservar hasta el fin. Vea lo que veas, escuche lo que se escuche, nuestra confianza será en el Señor. Los que no fueron, cualquier doctrina se los lleva a otro lugar, porque nunca fueron. El propósito temporal, el versículo 35 nos enseña el Señor en el versículo 35 de este mismo capítulo, porque vamos de versículo en versículo y vamos estudiando este evangelio precioso. Y estas son las profundidades que podemos ver de estas cuestiones que hubo en ellos. Ahora, si nosotros nos basamos en este pueblo, que este pueblo es el pueblo de Dios, entonces Jesús fue un falso profeta. ¿Por qué? Porque no puede haber dos. Tiene que ser uno. O es o no es. Entonces, por eso este pueblo está en pecado. Y usted me dirá a mí, pues toda la iglesia normalmente, mucho escándalo en creer de que ellos son el pueblo de Dios, que ellos son ungidos. Ok. Si ellos son ungidos, si ellos son el pueblo de Dios, que sí lo son, pero la revelación no ha sido revelada, porque ahorita vamos a ver lo que pasa después. Dice el versículo 35, aún por un poco está la luz entre vosotros. ¿Qué significó la luz? Usted y yo sabemos que la luz es Jehová. Jehová es mi luz y mi salvación. Eso no está muy difícil de recordar. Muchos de nosotros lo tenemos en memoria. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Pero también nos damos cuenta que la luz también puede ser la palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Entonces podemos ver que la palabra como Jehová puede ser aquí. Los que no estudian la Biblia están confusos, ya los enredé. Pero los que estudiamos la palabra del Señor ya sabemos lo que estamos viendo aquí. ¿Qué significó la luz? Significó la duración. Yo quiero decirles a ustedes, la duración.
No estamos haciendo mucho énfasis aquí en lo que la luz es o lo que la luz significa, sino que estamos viendo la duración de la luz. Y ahorita voy a darle un poquito más de claridad a esto con la ayuda del Espíritu Santo. Significó la duración que daba para ellos como para Jesús. Jesús iba a la cruz en unos días. Ojalá que me puedan entender. Y ellos en unos días no lo verían jamás. Ya Jesús ya no se iba a presentar ya con ellos. Él se presentó a los apóstoles 40 días y después ascendió al cielo. Pero ya después de esta semana pascual, cuando Él iba a ir a la cruz, cuando Él iba a ser, hermanos, cuando Él iba a morir en esa cruz, que iba a entregar Él su vida ya al pueblo, ya jamás iban a oír a Jesús, ya jamás Jesús iba a presentarse a ellos en Jerusalén. El día estaba convirtiéndose en tarde, muy simple, y la noche se acercaba para ellos donde no iban a poder ver, muy simple. El día está fuerte a las 12 del mediodía, pero ya vemos que después ya como a las 4 empieza ya a oscurecerse, indicando ¿de qué? De que ya viene la noche. Aquí el Señor les está mostrando que el tiempo se está acabando para ellos. Pero entonces el Señor estaría aquí contradiciéndose, porque el propósito de Él fue de salvar. El propósito de Él fue para venir a salvar. Se está contradiciendo aquí. Las noches iban a ser oscuras. Los que somos o que somos de aquí de esta ciudad, vamos a decirlo así, no conocemos una verdadera oscuridad, porque tenemos luces alrededor nuestro, ¿verdad? Vemos las luces de las tiendas, las luces de los semáforos, vemos las luces de las calles que alumbran el lugar. Está oscuro, pero hay una luz. Pero los que han estado en pueblos donde no hay esa clase de luz, han experimentado lo que es la oscuridad. Y saben muy bien los que han experimentado la oscuridad, sea en una sierra donde no hay luz, o sea en un rancho donde no hay luz, que es peligroso. ¿Por qué? Porque alguien puede asaltarlo, una culebra puede salir de una piedra, de una peña, y lo muerde y lo mata. Puede pasar muchas cosas en la noche, en la oscuridad. Se necesita luz. Pero en el día, los que son del campo, los que son de rancho, saben que en el día es el día de trabajar y por eso tratan muchos de levantarse temprano. Es lógico. Agarrar el sol cuando apenas está saliendo para así tomar ventaja de todo el día, porque la noche viene cuando ya no se va a poder. Entonces en esos momentos la gente anda corriendo a las tiendas, anda corriendo a hacer su trabajo. Las mujeres andan corriendo a aprovechar del caloroso sol para secar la ropa que van a lavar. Las mujeres se levantan, quizás yo me imagino una mujer inteligente se levanta temprano para lavar, para que así cuando viene el sol en su calor a las 11, a las 12, a la 1, a las 2, seca la ropa para que la ropa esté lista para el día siguiente. La mujer que no, que es necia, pues lava la ropa ya muy tarde, ahí se le queda la ropa colgando en la noche. Pero la que es inteligente sabía bien de que en la mañana se lavaba la ropa para colgarla bien temprano. Es lógico, yo quiero agarrar la secadora es el sol. Es lógico, es algo que cualquier persona lo puede ver. Las noches fueron muy oscuras, fueron frías, fueron heladas, había peligro y el Señor les había dicho, aún por un poco está la luz entre vosotros. Se está acabando el tiempo. Él no estaba hablando de que Él era la luz. Él es la luz, pero aquí no está hablando de que Él es esta luz. Él está hablándoles a ellos, indicándoles bien en el versículo 35. Vean sus Biblias, por favor, y vean, aquí lean conmigo en lo que dice la Biblia. Entonces Jesús les dijo, aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis la luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. El ignorante que no sabe. Esto sería de los ignorantes. Esto no sería de nosotros, amados, ni de un niño.
Porque un niño aún sabe bien, papá, la noche se acerca, vámonos a casa pronto, estamos en el campo ahorita. Y se nos va a acercar la noche y quizás un oso nos sale, un león montés, de esos del monte nos salen y nos mata. Padre, vamos pronto a la casa. Y el hijo apresura a llegar a casa donde está el refugio de él. Usted y yo no. Hermanos, si llega la noche, a nosotros, ¿qué nos importa? A mí no me importa, a usted no le importa porque hay luces. Pero vamos a decir que las luces no hubiera, que no hubiera luces, no hubiera semáforos, no hubiera luces para indicarnos a qué camino ir. Usted y yo estuviéramos espantados de la noche. Estuviéramos temorosos de que la noche se acerca cuando estamos muy lejos de la casa. Seríamos necios en decir, bueno, hermano, a mí no me importa, porque la necedad sería de que el león nos iba a comer o el oso nos iba a comer o una culebra nos iba a picar. No, la noche no queremos nosotros que venga. Entonces el Señor aquí les dice, la noche se acercaba. Y los que, hermanos, no sabían esto serían los ignorantes. Fíjense bien que el texto nos enseña muy claro quién fue el que estaba en control de todo esto. Dice, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. No sabe. Bueno, un niño sabe. Pero ya para que una persona no entienda estas cosas debe de estar sin saberlo. Fíjense lo que dice después en el versículo 37. Pero a pesar de que él había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Aquí indica, hermanos, de que él fue falso. Aquí es donde indica de que Cristo no fue el Cristo, porque no creyeron en él supuestamente. Y decimos, bueno, porque quedaba esto de que el pueblo creyera en él para confirmar que él fue el Mesías, pero fíjese bien lo que dice aquí. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. ¿Quién es este? ¿Quién es este? Decían ellos. Hijo del hombre que tiene que morir. Y luego después Juan nos enseña, porque es Juan el que lo dice, pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Entonces, ¿qué pasó? Me deja a mí, entonces, bueno, entonces me rasco la cabeza y me pongo a pensar, entonces, ¿qué pasó aquí? Yo estoy leyendo lo que el autor me quiere enseñar, no es lo que yo le ponga, mi amado, no le ponga a usted, no lo ayude, deje que la Biblia lo ayude a usted, porque yo sé que ahorita muchos de ustedes se quieren ayudar y no puede ser cierto. Bueno, vamos a ver. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Pero dice la Biblia después, la esperanza está aquí, aunque no es una esperanza para algunos. Para allá y para hoy en este día. Para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías. ¿Qué dijo el profeta? Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Se iba a ver la incredulidad. ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Aquí estamos hablando de una revelación porque la Biblia nos enseña de que Cristo hizo milagros visibles. Pero no fue una revelación espiritual, sino fue visible, donde ellos veían con sus ojos, pero con su mente no lo podían entender. Yo he visto estos casos a veces en las iglesias aún. Dios se mueve, Dios hace cosas grandes entre nosotros y parece que nosotros estamos en otras cosas. Parece que Dios no hizo nada. Parece que el pueblo no entendió. Por eso estas cosas que la iglesia quiere hacer hoy, que dicen que Dios es el que lo está haciendo, no son necesarias, amado. Porque Dios es el que hace la obra al quien Él quiere salvar. ¿Y cómo le voy a enseñar yo esto? Aquí. Jesús hizo milagros, Jesús sanó, Jesús se movió en una forma poderosa, se oyó una voz en el cielo que indicaba que Él era el Hijo de Dios, mas este pueblo no entendió. Porque esto nos enseña que tiene que ser Dios el que hace esa obra. Esto es lo que la Biblia nos indica. Por eso somos necios cuando hablamos de que Dios haga un milagro para que esta persona crea y se evangelice. No, amados, no.
Yo les quiero decir como una persona que los amo en el amor del Señor, no es así. Usted tiene que ir al Padre a orar y pedirle a Él que tenga misericordia de su familia. ¿Por qué? Porque la Biblia le va a decir después lo que dice. Mire lo que dice. Léanlo conmigo a voz. Cegó los ojos de ellos y endureció su corazón para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Vamos a leerlo otra vez, todos juntos. Cegó los ojos de ellos y endureció su corazón para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Aquí es donde dice Pedro, por sus llagas somos curados. Es al quien Dios tiene misericordia. Y los que leen la Biblia lo saben bien. Cuando dicen Romanos, yo tengo misericordia de quien yo quiero tener misericordia, dice el Señor. Esto nos enseña ya más. Usted va a ir a otra iglesia donde quizás ese siervo le va a decir a usted, no, eso no es lo que nos enseña. Eso está ahí, jajajaja, y va a decir otras cosas, pero eso no es lo que nos enseña la Biblia. La Biblia nos enseña claro de que el que tiene toda potestad y todo poder a llamar y a salvar es Dios. El que no, el que Dios tiene plan para salvarlo, ablandará su corazón, le dará vista para ver a Cristo como su Hijo. Ustedes verán a Cristo como su Hijo y los suyos verán que Él no es, porque Dios no les ha dado la vista para ver. Están ciegos. Entonces nosotros nos queda con un ardor, con el ardor del Espíritu Santo en nuestros corazones que lo tenemos, de orar todos los días por nuestras familias a Dios, para que Dios abra los ojos de ellos, porque sus corazones están muertos delante de Dios, están como piedra. No tiene sentido cuando la Biblia dice que sus corazones están como piedra, pero los hará como carne. ¿Qué tiene sentido eso? Es que sus corazones están muertos, están como una pelota, como una piedra grande, dura, que no tiene vida, que no palpita, que no tiene indicación de que hay vida eterna en ella, hasta que Dios ablanda el corazón endurecido con el cual nacimos todos, por la razón de que cuando Adán pecó, todos quedamos así. El muerto no se puede ayudar, como lo dicen algunos pastores. El muerto no puede ayudarse. El muerto necesita que alguien lo ayude. Necesita una ayuda exterior, poderosa, potente, que viene de lo alto, que es Dios. Él es el que da la vida al pecador. Pero hoy en día usted da cuenta de esto. Usted va a algunos lugares. Muchos predicadores no les van a enseñar a sus iglesias esto y dicen eso no es importante, y es triste que muchas iglesias grandes de 3,000, 4,000, 5,000, 6,000 son las más pobres y más escasas en doctrina y no tienen la doctrina en sus corazones y en sus mentes para entender estas cosas. Siguen en el mundo con la ignorancia todavía, que cuando alguien no es salva no saben qué hacer. Anda la iglesia ahora buscando entretenerlos a los pecadores que no son regenerados en sus lugares en la iglesia. Por eso la iglesia está, perdone la expresión, con patas para arriba y cabeza para abajo, porque estamos entreteniendo pecadores que no son regenerados. Nosotros no nos queda entretener pecadores regenerados. Dios no nos va a hallar y nos va a decir, a dar cuentas de ellos, porque Dios nunca estuvo interesado con los pecadores que no fueron regenerados. Dios está más interesado con los que están regenerados. Dios no está en cantidad. Dios está interesado en cualidad, como se ha dicho. Y la cualidad es la obra del Espíritu Santo. La obra que Dios hace en el corazón, que aquí no se hizo, para indicarnos a usted y a mí hoy que no va a ser solamente en señales y en milagros que la gente va a venir, sino que va a ser con una obra muy especial. Pablo dijo, estando aún muertos en pecado. Esta gente actuó como muertos. Y quizás yo y usted podemos criticar este pueblo. Y sí, yo me atrevo a criticarlo, míralos. Allí estuvo el maestro. No lo vieron. No lo consideraron como el Mesías,
Lo mataron en la cruz, sabiendo la ley, que la ley lo que indicaba, lo mataron, lo crucificaron. No conocieron el tiempo cuando vino el Mesías. Pero no era eso, amados. Era que Dios no había abierto los ojos de ellos hasta después. Cuando vemos en Hechos 2. Vaya usted a Hechos 2 un día y vea la obra que hizo el Espíritu Santo en el día del Pentecostés. Ahí va a ver esta gente ser redimida. Pero este no es el tiempo todavía. Yo creo que este fue el tiempo donde el Hijo se iba a revelar. Pero al mismo tiempo ellos no iban a ver la revelación hasta que el Espíritu Santo viniera. ¿Qué me quiere dar a entender a mí esto? Me quiere dar a entender a mí que necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para revelarse a la vida del pecador. No es otra cosa más. O si gente puede sanar entre ellos, eso no indica nada. Dios puede hacer milagros entre ellos, eso no indica nada. Esa gente se puede venir y irse mañana. Yo lo he visto y lo veo y consuélese con eso. Porque Dios no ha hecho una obra totalmente. Pero Dios a veces no hace milagros. Dios a veces no sana a nadie. Dios a veces tampoco, hermano, está la persona en la iglesia. Y Dios ahí los visita en sus hogares. Y ahí los hace ver la verdad. Y ahí Dios los encamina donde está la iglesia para conocer a Cristo Jesús más. No en revelación, porque ellos ya vienen con los ojos abiertos. Dios ya les abrió los ojos, sino para conocer a este que Dios les reveló, a Cristo Jesús. Usted y yo venimos aquí ya con los ojos abiertos, los que estamos aquí, si los tenemos en verdad abiertos. Y creemos en Jesús. Y vemos a Jesús como Dios. Pero le podemos decir a nuestro vecino, Cristo Jesús es el camino, la verdad y la vida. Cristo Jesús vino a morir en la cruz del Calvario. Pero si Dios no les abre los ojos, hermanos, es como que Él te ve a ti y ve lo que tú le dices. Te ve a ti, ve lo que tú le dices. Te ve a ti y ve lo que tú le dices. Y dice, yo no veo lo que tú ves. Yo no lo veo así porque está ciego. Está ciega. Y necesita usted orarle a Dios con todo su corazón si quiere ver a usted, a su gente salva. Esto se lo digo en verdad, hermano. Aquí está. Si el Señor no abre los ojos del pecador, usted no se los va a abrir nunca. Y usted puede pensar los que se los va a abrir y usted no va a poder. Usted necesita orar, ayunar, buscar a Dios, entregarse a Dios, dar su vida totalmente a Dios. En verdad. Para que podamos quizás hallar misericordia y Dios tenga compasión de nosotros. Fíjese que muchos de los casos, ya termino con esto. Yo me acuerdo de un hermano que estaba aquí antes. Él me decía, oh hermano, Dios a mí me salvó, dice, pero hasta que mi padre murió y mi madre murió. Mi padre nunca me vio salvo, pero él siempre me llevaba a la iglesia y decía el hermano, este hermano se llamaba Paul, y aquí venía él. Y él, yo me acuerdo de su testimonio. Mi padre, dice, iba a evangelizar, iba a predicar las palabras de Dios a todas las diferentes iglesias. Y yo me acuerdo, dice, en ese tiempo yo no quería saber nada de Dios. Me hice un borracho. Y mi padre murió y no me vio salvo, dice. Pero un día Dios me tocó mi corazón, hermano, dice. Y yo pude ver que Dios me quitó el vicio de la borrachera. Dice, yo cuando andaba en las calles borracho, todo el tiempo borracho. Pero un día Dios me alcanzó y me salvó mi vida. Pero mi padre nunca lo vio. Fíjese bien. Su padre no tuvo que existir para que fuera salvo, pero estuvo en el plan de Dios. Estuvo en el bendito plan de Dios de salvarlo. Es en el plan de Dios que Dios salve las almas. ¿Qué nos queda? Decirle, Señor, ten misericordia. Y esto es lo que la iglesia ha perdido hoy. La iglesia es muy arrogante. La iglesia viene con mucho orgullo, pensando que Dios les va a dar lo que nos pertenece, porque ya que Cristo murió. Yo aún lo veía así también. Oh, sí, Cristo ya murió por ti. Dios te va a dar todo lo que tú quieres. Es mal, es una blasfemia. Estoy guiándolos mal. No, amados, tenemos que pedirle a Dios con misericordia.
Tenemos que recolectar que Dios es Dios y nosotros somos humanos, y si a Dios le ha placido salvarnos, ha sido por su bendita misericordia, porque si a Dios no le hubiera placido salvarnos, estuviéramos igual allá en el mundo. Yo le digo de mi parte, yo estuviera muerto ya, porque yo la vida que yo llevaba la llevaba muy acelerada y la llevaba yo a mucha prisa, como todos mis amistades en el mundo. Y casi la mayoría están muertos o están en una celda haciendo vida. Todos, la mayoría, o confundidos o perdidos. ¿Por qué? Pero cuando Dios me salvó mi vida, hermano, cambió mi manera de ser. Si usted cree que, hermano, ese hermano está tosco, es duro a veces. Hermano, era más tosco antes, de pensar, de hacer, de las cosas en que yo veía, cómo las veía. Yo a veces veo a mis parientes, a mis hermanos, y los veo en el estado en que ellos están, y lo único que me queda es orar por ellos y pedirle a Dios que tenga misericordia, porque así como ellos no tienen vista, así yo no tuve vista un día yo también, hasta que el Señor me dio la vista. Nunca piense que es usted, amado. Y si es usted, usted no es salvo. Tiene que ser una obra divina de Dios. Aquí no estamos hablando de mi propia fe, la que yo nací. Eso la Biblia lo excluye a un lado. La fe que Dios da es su fe divina, es su fe santa, es su fe eterna, es su fe la que nos encamina hacia el Dios verdadero. Mi fe no vale nada, amado. Porque si hay mucha gente en el mundo que usted le va a decir, oh, yo tengo fe, oh, yo tengo fe. Yo oigo eso mucho. Pero ya al momento que hablamos de Cristo, al momento que hablamos de creer en Cristo Jesús, cambia toda esa fe. Oh, no. Yo tengo fe, yo creo así. Ok, entonces no es fe genuina. La fe genuina que la Biblia habla de una fe donde ve al Hijo de Dios, lo recibe en su corazón, lo abraza y con eso es suficiente para que Él sea salvo. Para el día que partamos a la eternidad podamos estar con este Cristo que vino al mundo a salvar a los suyos, que fuimos nosotros los escogidos. Bendito sea el Señor. Vamos poniéndonos en pie en agradecimiento de que Dios nos ha salvado, mis amados. Y vamos también pidiendo por nuestras familias también que Dios los salve también y tenga misericordia de ellos donde ellos estén. Pidámosle al Señor con nuestro corazón y con fe que tenga misericordia de nuestros hijos, que tenga Dios misericordia de nuestras familias, que tenga Dios misericordia de los que están en las ciudades y en las calles, para que Dios sea glorificado en ellos. Es Dios el que mueve los corazones. Padre, en esta mañana preciosa estamos muy agradecidos contigo, Señor, porque tú nos has salvado y nos has redimido, Señor. Te doy muchas gracias por esta preciosa salvación con la cual nos has sellado y que tu Biblia nos enseña que tus dones son irrevocables para los cuales tú has llamado y a los cuales tú has escogido y a los cuales tú has predestinado y has glorificado igualmente, Señor. Pablo dice que estamos sentados en lugares altos juntamente con Cristo. Los que son salvos en verdad están sentados a la diestra del Padre. Ya estamos en gloria, esperando ver la gloria con nuestros ojos. Y te damos gracias, estamos muy agradecidos, pero ahora, Señor, en ese mismo querer y en ese mismo agradecimiento, te pedimos por nuestras familias, oh Dios bendito. Y perdónanos, Señor, porque somos a veces olvidadizos. Perdónanos, Señor, pero te pedimos que nos ayudes. Yo te pido por mis familiares, Señor, que se han alejado por otras cosas del camino del Señor. Los que no sirven, Señor, al Señor, que les servían, pero que ya no les sirven. Yo te ruego por ellos, por sus almas, por sus vidas. Ten misericordia de ellos, mi Padre. Yo confío que esto está en tus manos, Señor. Tú eres el único que puedes mover sus corazones que están duros, sus ojos que no ven, su manera de pensar, su estilo de vida. Todo esto, Señor, cae en esa orden de condenación. Pero te pedimos a ti, mi Padre, ten misericordia de ellos, de nuestras familias que están lejos y las que están cercas. Alcánzalos, Señor. En este agradecimiento, en el nombre de Jesús, te pedimos. Y úsanos, Padre, para llevar el Evangelio a ellos también. Ayúdanos a no cansarnos, ni tampoco a desanimarnos en esta fe.
Te pido, Señor, que tú nos des el interés y el deseo siempre de servirte en esta fe, Señor. En Cristo Jesús hallamos la salvación. No necesitamos otras cosas más. No necesitamos depender de ídolos, de imágenes, de doctrinas que no son bíblicas, sino en Cristo Jesús, Señor. Confiamos en ti y creemos que somos escogidos y creemos que somos predestinados para estar contigo, Señor. Te pedimos por nuestros hogares, te pedimos por nuestros hijos, nuestras hijas. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes, las hermanas como los varones que son también las cabezas del hogar, los pastores de los hogares, nos hemos olvidado. Perdónanos, Padre. Perdónanos que bajamos la guardia, Señor, a cosas sencillas, Señor. Ayúdanos a nosotros los varones a esforzarnos. Perdónanos que lo tomamos muy ligero. Perdónanos, Señor, que lo tomamos muy suave las cosas. Perdónanos que no vemos la seriedad en esta, Señor, vida, Padre, en esta salvación. Ten misericordia. Te pido por esta ciudad, te pido por esta nación también, que tú salve las almas, Señor. Y perdónanos que no hemos agregado esto a nuestras oraciones como deberíamos, Señor, cada día. Gracias te damos en esta mañana, Señor, por tu bendita palabra. Tú eres el Cristo, tú eres el Rey de Reyes y el Señor de Señores. El tiempo que tú viniste fue el tiempo que Dios Padre tenía planeado y viniste a la perfecta hora y muriste por nosotros, Señor. Gracias te doy. En el nombre precioso de Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén.